Bien, vamos a comenzar la secuencia número 8, que se denomina Segunda Intervención Francesa y Triunfo de la República. Estamos en nuestro libro de historia de tercer grado. Hoy solamente vamos a revisar las actividades de la sesión número 1. Bien, recuerda que a través de los videos que hemos estado poniendo a tu disposición, hemos estado estableciendo este desacuerdo entre la visión conservadora y la visión liberal. Y bueno, esto es una extensión más, aparte de las debilidades propias de un país como el nuestro, tan grande y tan mal organizado y con una división política tan notable, que hacen de, pues digamos, de caldo de cultivo para que algunas naciones poderosas, en este caso Francia, quisiera intervenir en nuestra nación. Bien, esta actividad 1, que dice debo, no niego, pago, no tengo. En equipo lean el artículo de la ley para el arreglo de la hacienda pública y la carta del presidente Benito Juárez al gobernador Santiago Vidaurri. Vamos a leerlo antes de seguir contestando. Hay cosas que ya están resaltadas con fines de hacer el video un poquito más notable en cuanto a las respuestas que vamos a sugerir, pero ahora sí que te sigo sugiriendo que el subrayado sea una manera de ir ubicando las respuestas, la información relevante, además de que estas notas que yo te voy a poner en el video, pues tú las viertas, pero en tu libreta. Bien. Entonces, la ley que aquí nos están planteando es la siguiente. Dice, ley para el arreglo de la hacienda pública que suspende el pago de la deuda internacional del 17 de julio de 1861. Artículo 1. Desde la fecha de esta ley, el Gobierno de la Unión percibirá todo el producto líquido de las rentas federales, deduciéndose tan solo los gastos de administración de las oficinas recaudadoras y quedando suspensos por el término de 2 años todos los pagos, incluso el de las asignaciones destinadas para la deuda contraída en Londres y para las convenciones extranjeras. Bueno, básicamente lo que se nos está diciendo que cuando nos dan estas palabras como el producto líquido, o sea, no se refiere a agua o algo por decirlo, se refiere a este recurso económico que se recauda, que se recupera, que se obtiene de las rentas federales, que es una forma de decir de los impuestos federales. En la actualidad, por ejemplo, ICR, impuesto sobre la renta, el IVA, impuesto al valor agregado, son algunos de los impuestos que pagamos y bueno, que recauda la Federación. Ahora, dice, deduciéndose, o sea, de este dinero, dame todo menos, o sea, esto es deducirse, quitarse, los gastos de administración de la oficina recaudadora. O sea, en realidad, de estas oficinas, de todo este dinero, haz de cuenta que dice, apártate todo el dinero que implica el pago de salarios de todo el personal y todo lo demás me lo mandas. No explica bien en qué se distribuía anteriormente, pero básicamente la ley está diciendo, mándamelo todo. Y además dice lo siguiente, y quedando suspensos, o sea, cancelados por el término de 2 años, todos los pagos, incluso el de las asignaciones destinadas para la deuda contraída en Londres y para las convenciones extranjeras. Bueno, una medida pues muy desesperada, pero bueno, básicamente está diciendo, mándame todo el dinero y también todo el dinero que había que pagar para la deuda externa. Y bueno, y sabemos que incluso actualmente, si dejamos de pagar nuestros compromisos,
pues vamos a originar alguna problemática o pagar más intereses. Pero bueno, esa era la ley del 17 de julio de 1861. A lo cual, en un fragmento de la carta del presidente Benito Juárez al gobernador Santiago Vidaurri del 20 de julio de 1861, tenemos: por peligrosas que parezcan las medidas que contiene dicha ley, yo me propongo llevarlas a efecto con la esperanza de que los resultados prácticos que vayan produciendo para restablecer el crédito del erario calmarán la irritación que pueda producir en los ánimos. El pensamiento que domina en la ley es darnos una tregua para recobrar nuestras fuerzas, a fin de que pasado un poco de tiempo que emplearemos en recoger y sistemar nuestros elementos de hacienda, podamos satisfacer religiosamente nuestros compromisos a satisfacción de nuestros acreedores. Bueno, esto es algo muy complicado, dejar de pagar sin ninguna consecuencia. Pero, pues bueno, el plan de Benito Juárez será básicamente recaudar este dinero, recuperarlo e invertirlo para echar a andar la maquinaria del mercado interno. Relativamente sería muy complicado que el dinero que ganas todo se te va en pagar deudas. Entonces, ¿dónde pagarías? Bueno, en una casa normal, ¿no? Si todo lo pagas en una deuda, ¿con qué pagarías la luz, el agua, el gas, la comida, etcétera? Entonces, básicamente era la misma problemática que tenía el gobierno de Juárez, porque no podía satisfacer las necesidades del pueblo. El pueblo se estaba irritando y de alguna manera pues no había de otra más que esperar la comprensión de los acreedores, en ese caso pues digamos de todas las personas a las que un gobierno debe. Y bueno, y nos plantean, ya que hayamos leído estos dos textos, que identifiquemos en la ley lo siguiente: ¿en qué año se publicó? Pues bueno, la ley se publicó el 17 de julio de 1861. En esta ocasión estoy haciendo un poquito distinto los videos porque generalmente traslado estas preguntas a otro documento como si fuera tu cuaderno y planteo lo que podrían ser las respuestas. Ahorita lo voy a hacer solamente acá a manera de notas. Tú, por favor, tú sí anota todas las preguntas y las respuestas en tus apuntes. Bien, entonces, básicamente esto es una actividad de comprensión lectora, porque había que revisar, si nos hablan de años, pues es muy, muy práctico, sobre todo porque dice ley, la ley, y esta es la ley. Este es un fragmento de la carta. Aunque los dos traigan fecha, esta es la ley. 17 de julio de 1861. Ahora, dice, ¿quién la expidió? Bueno, en este caso, la ley la emitió Benito Juárez. Ahora, obviamente las leyes normalmente no las firma el titular del poder ejecutivo, en este caso el presidente de la República, pero normalmente todas las leyes pasan por un estudio de los legisladores, pero se entiende que quien se le ocurrió la idea de espérame tantito con los pagos, pues fue a Benito Juárez. Entonces, la ley la emitió o la expidió Benito Juárez. Ahora, ¿de qué trata su contenido? O sea, ¿de qué trata este texto? La ley tenía la intención de recuperar el dinero de las rentas, es decir, los impuestos federales. Al mismo tiempo, indicaba dejar de pagar las deudas contraídas por el país.
Básicamente esa era la ley. Ahora, nos plantean, comenten el propósito de la carta de Juárez al gobernador Vidaurri y señalen cuál es la razón que expone Juárez para suspender el pago de la deuda. Porque bueno, debe haber alguna razón por la cual se vio obligado, o un gobierno se vio obligado a dejar de pagar. Nadie deja de pagar las deudas solamente porque sí. En este caso, podríamos decir, la idea de crear esta ley era arreglar la hacienda pública, o sea, que el gobierno en este caso, liberal, encabezado por Benito Juárez, pudiera bien recuperar dinero para poder hacer gestiones, para poder hacer obras, porque básicamente la mayor parte del dinero se le estaba yendo en puras deudas. Entonces, en este caso, era, bueno, la idea de arreglar la hacienda pública. Voy a ponerte un ejemplo a lo mejor muy sencillo. Tienes deudas con alguna institución y buena parte de ese dinero te está yendo en pagar esos intereses o esa deuda. Y te está quedando muy poco para salir adelante. Básicamente lo que hace Benito Juárez es, dar la indicación de que, digamos, deja de pagar la deuda y quiere echar a andar un negocio, porque tiene la idea de que si echando a andar el negocio podría regresar a pagar la deuda sin, digamos, seguir cumpliendo con sus compromisos de pago de la deuda y además ya no estar en crisis. Entonces se necesitaba un cierto tiempo. Obviamente, bueno, difícilmente una institución bancaria te perdona los intereses en un momento dado o te puedes declarar en moratoria. Pero bueno, si no, imagínense cuántos lo harían. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Juárez pues tomó esta decisión, muy, muy difícil, me imagino, decisión. Entonces, era arreglar la hacienda pública. A eso se refiere a hacienda pública, no es a pensar que vayan a arreglar un edificio o algo por el estilo. No, se refiere a echar a andar la economía interna. La razón principal por la que había que dejar de pagar los préstamos por 2 años era porque estas deudas absorbían gran parte de los ingresos de la nación e impedían, digamos, el crecimiento económico interno, además de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Entonces, no nos menciona cuáles son los reclamos, sí nos dicen que el pueblo, por así decirlo, se está irritando, aquí porque dice, calmará la irritación que puedan producir en los ánimos. No nos dicen en qué aspectos en particular, porque pues nada más es un segmento o un fragmento de la carta, pero nos está dando un panorama muy claro de cuál es la problemática al ya no poder seguir pagando una deuda. Bueno, ahora dice, escriban una hipótesis sobre cuál podría ser la causa que llevó al gobierno mexicano a la moratoria de pagos. Coméntela con el resto del grupo. Y bueno, una causa, pues bueno, lo que habíamos estado revisando en la secuencia anterior y en otras secuencias es que toda guerra, todo conflicto armado trae un desgaste económico tremendo y además trae un freno muy importante a la economía. En este caso, la guerra de reforma, que aunque no duró mucho tiempo, recuerden que ya habíamos estado estudiando otras guerras, por ejemplo, la invasión de Estados Unidos, por ahí un intento de España muy al principio de nuestra vida independiente,
vaya, los problemas entre liberales y conservadores, los problemas entre centralistas y federalistas. Entonces, el país no había tenido un periodo de paz, digamos, amplio para poder recuperar la economía. Entonces, aquí, digamos, en el corto plazo, la guerra de reforma había desgastado en gran medida la economía interna del país y era necesario captar dinero para poner en marcha la economía del país mismo, aunque se tuviera que dejar de pagar impuestos. O más bien, impuestos no, sino intereses. Vamos a poner pagar la deuda y los intereses a los acreedores extranjeros. Muy bien. Básicamente, con esto estaríamos empezando a plasmar lo que sería este otro tramo de la historia complicado de México. Y bueno, dice, observen la siguiente actividad, observen la imagen de la batalla de Puebla, que sería esta. Y con ello, su maestro, recuerden qué ocurrió, quiénes estuvieron involucrados y cuál fue el desenlace del acontecimiento. Y bueno, palabras más, palabras menos, porque hay libros enteros de hablar sobre esto. El 5 de mayo se recuerda como la batalla desarrollada en Puebla, en la que el ejército mexicano derrotó al ejército francés. Aquí pongo nada más la leyenda. Puedes ampliar esta respuesta si se investigan los participantes en una fuente de información más amplia. Ahora, esta es una batalla. Digamos, México ganó la batalla, pero finalmente fue invadido por Francia. Bueno, esto es como hacer un video con spoilers, ¿no? Si ya te estoy platicando que viene, pero es lo que nos estaban pidiendo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Una batalla desarrollada en Puebla, donde participó el ejército mexicano contra el ejército francés. Y el desenlace, México ganó la batalla, pero finalmente fue invadido por Francia. Ok. Bueno, ahí en algún momento dice, comenta con apoyo de su maestro la relación de la ley para el arreglo de la hacienda pública con la batalla de Puebla. Pues bueno, aquí en este caso, pues creo que la idea de Juárez no fue bien recibida por algunos, en este caso parece por los franceses, pero eso es algo que vamos a estar viendo en las siguientes sesiones. Aquí, por ejemplo, ya para terminar esa sesión, dice que en este tema conocerás, o sea, el de la secuencia 8, las causas y consecuencias de la segunda intervención francesa en México. Para que puedas revisar las propuestas de las preguntas, pues hazle una pausa en los momentos en que te he plasmado sugerencias para que analices y respondas tus actividades por ti solo. Pues bueno, no me queda más que agradecerte y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.